pois imos ata Madrid. Saben que aí arrancou xa a precampaña electoral de cara a esas eleccións nesa comunidade o 4 de maio. E ali está Marcos Sueiro. Marcos, que tal? Moi bons días. Estás con quen podemos facer xa unha primeira análise precisamente desta precampaña e os posibles resultados que se podan dar. Claro, Fran, bons días a todos. Pois estamos acompañados de Cayetana Álvarez de Toledo, que é deputada do Partido Popular pola provincia de Barcelona, deputada no Congreso, e xa nos acompaña, digo, e a campaña electoral en Madrid, a futura campaña electoral en Madrid e outras cousas. Falamos con ela. Cayetana, bons días. Moi buenos días. Como está? Moi bien, estupendamente. Venimos facer a entrevista en castelán, tal como nos pediu. Como ve que se xoga España nestas eleccións inmediatas na Comunidade de Madrid? Que se está xogando España neste momento? Primero un apunte, sí. Yo le pedía que me la hiciera en castellano, en español, porque, como digo muchas veces, tenemos la enorme fortuna en España de tener una COINE, que es una lengua común con la cual nos podemos comunicar personas muy distintas de distintas partes de España, no solamente dentro de España, sino también con millones de personas fuera. Y creo que ese es un valor importante, y podernos comunicar en una lengua que nos une, a mí me gusta. Y porque en general me interesa mucho lo que nos hermana, lo que nos permite acercarnos, mucho más que lo que nos distingue o nos separa de alguna manera. Y a partir de ahí, ¿qué nos jugamos en estas elecciones en Madrid? Pues muchas cosas. Yo creo que Madrid puede ser la primera vuelta y la segunda vuelta a las elecciones nacionales. La primera vuelta para derrotar a un proyecto político que lo que busca es la erosión de lo común en España, instaurar un sistema que viene a degradar nuestro sistema democrático y la España constitucional nacida en el año 78. Pero que repercusión entón vai ter o resultado en la política nacional? ¿Cuál va a ser esa repercusión? Hablan de comunismo o libertad. ¿Es exagerada esta invitación o este eslogan? No, es una síntesis, es un resumen de muchas cosas, ¿no? El señor Iglesias es una persona que ha hecho de la, digamos, fantasía chavista su proyecto político. Es una persona, yo le describo como el burro de Troya a la democracia española, una persona que no cree en el régimen del 78, como lo llama, en el sistema constitucional, en la paz civil española nacida en el año 78, y que viene a imponer en España, si él pudiera, la ruptura. La transición fue el triunfo de los reformistas, gente de izquierdas, gente de derechas, de todo el gran espacio político español que apostó por la reforma, por la razón y por la reconciliación entre españoles. El señor Iglesias es hijo ideológico y biológico, en su caso, del FRAP, que fue una fuerza que se quedó al margen del sistema del pacto de la Constitución, de la transición, y que lo que busca es, con esas fantasías chavistas, esas fantasías de la ruptura, acabar con nuestro sistema democrático. Con lo cual es muy importante lo que nos vamos a jugar en Madrid. ¿Y el Partido Popular qué se juega? ¿Qué se juega, Pablo Casado? Bueno, siempre a los líderes, cada vez que hay unas elecciones, se lo juegan a todo, ¿no? Ahí sí se introducen elementos de exageración, ¿no? Yo creo que más que Pablo Casado, a mí lo que me interesa es lo que nos jugamos la gente que vive en Madrid, y luego, como te digo, el conjunto de los españoles realmente, porque es una primera oportunidad importantísima para derrotar al sanchismo en las urnas, y hacerlo además en el plano del terreno de la batalla cultural, que a mí me interesa mucho, ¿no? Es decir, en el plano de la batalla de las ideas. Isabel Díaz Ayuso tiene muchos méritos, una persona valiente, una persona con coraje, y eso es para mí muy importante en política, no tiene miedo, y ha hecho de la gestión ideas encarnadas, es decir, ha hecho en la gestión en Madrid lo opuesto de lo que está haciendo Sánchez a nivel nacional. En la gestión de la pandemia, manteniendo abierta la Comunidad de Madrid en la medida en lo que es compatible con la salud, evidentemente, pero no cayendo en esa dicotomía absurda entre economía o salud, que es falsa, ¿no? Por otra parte, manteniendo políticas de bajadas de impuestos, creyendo en las políticas fiscales liberales para mantener abierta y fuerte la economía, y así prácticamente todos los planos, también en la batalla cultural, en la batalla de las ideas, que es muy importante. Perdone que insisto, pero a lo mejor Isabel Díaz Ayuso es la oportunidad para Pablo Casado. Bueno, una persona que ha estado en el foco tanto tiempo y que ha sido muy criticada, ¿no? Cuestionada y también alabada. Sin duda, esas son las vueltas que da la vida en la política, es decir, por ella se apostaba muy pocas personas cuando Pablo Casado la nombró, y yo también, yo era periodista en la época, escribí un artículo diciendo que me parecía una temeridad haberla elegido porque no tenía experiencia, etcétera, pero a veces
Sí, primero los periodistas se equivocan, nos equivocamos, y segundo, las personas, los líderes se demuestran en el ejercicio. Y ella ha crecido como líder, ha crecido como persona, insisto, valiente, con capacidad de confrontación dialéctica y política e intelectual frente a una izquierda que en España ha gozado de una credibilidad y de una superioridad moral absolutamente injustificada. Yo siempre digo, España es un tablero inclinado en el que el nacionalismo y la izquierda están en la parte alta del tablero y los liberales y los conservadores en la parte baja. Es decir, estamos siempre en desigualdad de condiciones morales por la historia española, y es hora de nivelar el tablero, y eso se hace a través de la batalla ideológica, la batalla cultural, la batalla de las ideas. Hay una moción de censura hoy en Castilla y León contra un presidente del Partido Popular. También veíamos la semana pasada una en Murcia con ciudadanos, diputados de Ciudadanos que apoyaron en contra de la dirección de su partido al actual presidente del Partido Popular. No sé, ¿qué calificativo utilizaría para definir estos movimientos que hay en el centro derecha? ¿Son legítimos? ¿Son del todo limpios? Bueno, vamos al fondo de la cuestión. Yo siempre he defendido desde hace años, cuando no había vuelto a la política, todavía era periodista como usted, la reagrupación del espacio de la razón española, en la que incluyo liberales, conservadores, progresistas ilustrados, gente que está en la socialdemocracia y que está en desacuerdo con la deriva identitaria o la deriva disolvente de la izquierda reaccionaria que hoy nos gobierna, ¿no? Es decir, esa reagrupación es necesaria. Esa reagrupación se puede hacer de distintas maneras. A veces pasa, como estamos viendo ahora, que Ciudadanos prácticamente decide suicidarse. Es decir, es un partido que entra en un proceso de implosión interna, ¿no? Y se produce un zafarrancho de fichajes, es decir, gente que un lado o el otro, ¿no? Ese espectáculo puede ser un poco desasosegante para mucha gente, ¿no? Pero por otra parte, hay gente con talento ahí, y hay gente que ha quedado en otros partidos que deberían estar en un espacio común, ¿no? A las que yo valoro, y a mí me encantaría pertenecer a la misma organización política o el mismo espacio político que ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo importante para reagrupar un espacio, en mi opinión? Mucho más allá de los fichajes y de los cromos que van y vienen. Para mí lo más importante son las ideas, es el proyecto político. Es decir, proyecto, proyecto, proyecto. Lo que el centro derecha o el espacio de la razón necesita en España ahora es un proyecto político alternativo al que propone la izquierda y el nacionalismo en comandita, es decir, de disolución del sistema constitucional. Necesitamos un gran proyecto político y hay que articularlo. Eso todavía está pendiente, eso no se ha hecho todavía, y es nuestra obligación política y moral ponerlo en marcha. Y eso es, para acabar, lo que va a permitir que no solamente personas que están en distintos partidos, sino mucho más importante, la base electoral de ese espacio de la razón, que tiene que ser inmenso, tiene que darnos para 176 escaños a nivel nacional, se reagrupe en torno a unas siglas comunes y presente una alternativa para España. Pero parece que los tránsfugas no es una buena idea, ¿no? Es que no. La regeneración del centro derecha tiene que desechar los tránsfugas. Pero es que yo ni entre tránsfugas ni no tránsfugas, te aseguro. O sea, por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿qué sentido tiene que personas, yo hablaba en su época, no sé, Juan Carlos Ginauta, la propia Inés Arrimadas, que ahora está del otro lado, Martín, que se fue el otro día del Congreso y lo abandonó, y yo lo sentí mucho, no sé, Marta Rivera de la Cruz, hay tantísima gente, Tony Cantó, es decir, somos personas que tenemos que estar en un mismo espacio político. Unos están ahora del lado de Arrimadas, otros están contra Arrimadas, pero a mí todo eso, es que para mí eso es irrelevante. Ciudadanos nació con un proyecto extraordinario, un proyecto moral de contraponerse e enfrentar al nacionalismo culturalmente, ideológicamente y políticamente. Ese proyecto se malogró, lamentablemente, y ahí hay mucha gente con enorme talento a la que hay que reagrupar. Y ese es el objetivo. E insisto, eso es cómo se hace, en mi opinión, a través de un gran proyecto. Porque es esa gente y los votantes, que son todavía más importantes que todo.